Buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de tratamiento de artritis reumatoide, quien les habla la doctora Delinda de la Cruz. Para ello, deseo su participación y si tienen algunas dudas, por favor me lo escriben en el chat o levantan la mano, ¿sí? Para que puedan conversar conmigo. Buenos días con todos. Creo que estamos completos, porque nadie falta. Muy bien, como saben ustedes, les recalco, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune que su principal característica es que es deformante. Al ser deformante genera discapacidad. Por lo tanto, necesitamos que el diagnóstico sea oportuno, sea adecuado, lo más pronto posible, ¿sí? Y el tratamiento también. Por eso es que vamos a hacer el tratamiento de la artritis reumatoide aparte, ¿sí? Entonces, vamos a empezar desde el diagnóstico. Ya ustedes, por ejemplo, diagnostican a un paciente con artritis reumatoide, obviamente porque tiene poliartritis crónica, simétrica, aditiva, que tiene esas características de manifestaciones articulares, ¿ya? Y le piden su anti-CCP, su factor reumatoide y uno de ellos le sale positivo. Y le han evaluado las partes sistémicas y no tiene más que eso, poliartritis crónica simétrica más su factor reumatoide positivo o anti-CCP positivo. Le evaluaron los sistemas y todo salió negativo, todo está ok. Ya han hecho exámenes, todo está muy bien, le examinaron muy bien y todo está bien, más que tiene solo el compromiso regular, ¿ya? Una vez que ustedes hayan hecho el diagnóstico, necesitan previamente ver la actividad, el grado de actividad que se encuentra la paciente, ¿ya? Uno de los scores que nosotros utilizamos para ver actividad de la enfermedad es el DAS28, ¿ya? El DAS28 es acrónimo de Disease Activities Score, que es el score de actividad de enfermedad de 28 articulaciones, ¿sí? Que básicamente abarcan las articulaciones que ven aquí. Vamos a agrandarlo. Estas articulaciones, a ver, si ustedes cuentan, son las 5 interfalángicas proximales, las 5 metacarpos, hasta ahí son 10, la muñeca 11, el codo 12, el hombro 13 y la rodilla 14, ¿sí? Por 2, porque es simétrico, son 28 articulaciones. Esto es una evaluación en resumen, se podría decir, porque ustedes saben que hay más articulaciones en el cuerpo, en los pies, tobillo, cadera, acromio clavicular, muchas articulaciones, pero esto es una evaluación de actividad de resumen. No se evalúan todas las articulaciones, solo esas 28 articulaciones que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo se hace este score? Si ustedes bajan el app que es el Reuma App o ustedes bajan el score de actividad que aquí está en pantalla, ya se van a encontrar con esto de aquí. Entonces, ustedes están frente al paciente y lo que tienen que hacer es examinarlo. Lo examinan y obviamente al evaluar estas 28 articulaciones va a haber articulaciones que le duelen y va a haber articulaciones que están hinchadas. Por ejemplo, imaginemos aquí la primera metacarpo falángica derecha. Ustedes le examinan, está dolorosa, le duele, le presiona, le duele. Le examinan la articulación y sienten que hay líquido, está con sinovitis. Entonces, aparte de estar dolorosa, también está tumefacta. Entonces, tiene los dos. Por ejemplo, le evaluamos en la muñeca derecha y no le duele, le presionan y no le duele, pero sí está hinchada.
¿ya? Entonces, por eso es que se tiene el conteo aparte, de articulaciones dolorosas y tumefactas aparte. Luego, saben que para hacer el diagnóstico le han tenido que pedir previamente un reactante de fase aguda, que puede ser PCR o puede ser BCG. Ya en este caso está el BCG, le colocan el valor del BCG que les haya salido, ¿ya? Y luego evalúan el estado general del paciente, la evaluación de salud del paciente de 0 al 100, ¿sí? Esta evaluación le enseñan la reglita al paciente y le dicen cómo se encuentra en cuanto al dolor de 0 al 100. 0 es nada, nada de dolor, 100 peor dolor que existe. Que si tuviese 100, pues estuviese en la cama y no podría moverse, ¿ya? Pero como está en consultorio, me imagino que su dolor no está en 100, ¿ya? Entonces, señora, marque con un lapicero de 0 al 100. Y, por ejemplo, les marca en 70. Este valor 70 lo colocan en el APP y es una evaluación, si ustedes se dan, logarítmica. Es una fórmula logarítmica que no es necesario que la sepamos, colocamos esos valores y nos sale el valor del DAS 28, que es el score de actividad de las 28 articulaciones. Si ese valor nos sale menos de 2.6, mi paciente no tiene actividad, lo que llamamos remisión clínica. Si mi valor sale menor a 3.2 pero mayor a 2.6, es actividad baja. Si es mayor a 3.2 pero menor o igual a 5.1, es actividad moderada. Y si es mayor o igual a 5.2, es actividad alta. ¿Por qué es importante saber esto? Justamente para iniciar el tratamiento. Yo hago el diagnóstico de mi paciente, lo primero que hago es sacarle el DAS 28. Es una de las formas de hallar actividad de la enfermedad. Pero existen otras. Por ejemplo, ustedes, si desean, están en su serum y no tienen BCG, no tienen laboratorio, no tienen BCG, no tienen PCR. Entonces le van a pedir el SEDAI. Ya están en un centro de salud, si hay BCG y PCR, le van a pedir el SEDAI. ¿Ya? ¿Qué diferencia? El SEDAI es el score de actividad de enfermedad clínico, la C es de clínico. O sea, no necesitan exámenes de laboratorio. ¿Qué utiliza? Articulaciones dolorosas, articulaciones tumefactas, ¿sí? Y la escala de valoración tanto del médico como del paciente de 0 al 100. ¿Ya? Se suma, se divide y ya. Entonces esto lo van a tener en cuenta cuando estén en el serum. Y es muy sensible, por si acaso. El SEDAI es bastante sensible. ¿Ya? Entonces, están en su serum, lo primero que hacen es hallarle el SEDAI para ver score de actividad. En cambio, el SDAI es score de actividad de enfermedad, pero utiliza BCG y también utiliza PCR. Con otra fórmula, pero se usa. ¿Ya? Entonces, de aquí cuando estén en su serum, acuérdense del SEDAI. Entonces, una vez ubicada la actividad, ¿qué más tienen que hacer al momento del diagnóstico? Al momento del diagnóstico, ustedes tienen que valorar factores de mal pronóstico, ¿ya? Ustedes tienen que ver si es una poloartritis de difícil control. La primera parte, este primer ítem que están viendo aquí, no se evalúa al inicio, se evalúa después de haber pasado tiempo, puede ser más aproximadamente 3 meses, o sea, le dan un tratamiento, que ahora lo vamos a ver, y no remite, entonces es una poliartritis de difícil control. Generalmente remiten al mes, máximo al tercer mes. Entonces, si no remite, es un factor de mal pronóstico. Otra manera de ver factor de mal pronóstico es todo paciente con diagnóstico de artritis reumatoide se pide radiografía de manos y pies comparativas, basales, ¿ya? Es más, al momento del diagnóstico, cuando hay dudas y tienen que verificar si hay erosiones, pues le piden, inclusive antes del diagnóstico, radiografía de manos y pies comparativas.
y ahí evalúan si hay erosiones. ¿A qué llamamos tempranas? Erosiones tempranas, aquellas erosiones que se han formado antes del año de inicio de enfermedad. Por ejemplo, el paciente dice, tengo tiempo de enfermedad 3 meses, 4 meses, 6 meses, hasta ahí. Y en la radiografía encuentran erosiones, entonces este paciente está presentando erosiones tempranas, porque lo habitual es que las erosiones en una paciente que no tenga tratamiento aparezca después del año, ¿sí? Entonces, verificar si en las radiografías hay erosiones. Segundo, le examinan muy bien y hay que verificar si hay nódulos reumatoides. Como lo vimos en la clase teórica, los nódulos reumatoides aparecen en las zonas extensoras, en los codos, en el dorso de los dedos, ¿ya? Y ustedes lo presionan y no duele, no molesta, ¿ya? Si es que tuviese el paciente nódulos reumatoides, es un signo de mal pronóstico. Y verificar la piel, obviamente le examinan la piel y verificar si hay vasculitis. Obviamente le tienen que verificar todos los sistemas, uno de ellos es el pulmonar y hay que descartar que no tenga una neumopatía intersticial. Si lo tuviese, es un signo de mal pronóstico. Ahora, los reactantes de fase aguda, el PCR o el BCG marcadamente altos, ¿qué quiere decir? Persistentemente elevados. Ustedes le dan tratamiento y se supone conforme va evolucionando, haciendo efecto las medicinas, el PCR y la BCG deben ir disminuyendo. Pero en este caso no disminuye, entonces es signo de mal pronóstico. Ahora, otro signo de mal pronóstico, y está en rojito, ya al momento del diagnóstico, es que tenga factor reumatoide positivo a títulos altos. Ya igual que tenga anti-CCP positivo a títulos altos. ¿Qué quiere decir? Altos o elevados, que sea más de 3 veces del valor normal superior. Por ejemplo, si el límite del factor reumatoide es 14, o sea, lo normal es hasta 14, que tenga 42. ¿Sí? Que tenga 42 de puntaje o más. Ya sería más de 3 veces del valor normal superior. Igual en el anti-CCP, dependiendo del punto de corte. Otro criterio de mal pronóstico es medio socioeconómico y cultural bajo. ¿Por qué es importante valorar los factores de mal pronóstico? Al momento de lo que se pueda, ¿no? De estos criterios, al momento del diagnóstico, porque va a depender de eso para yo iniciar el tratamiento con monoterapia o tratamiento combinado. Tiene muchos factores de riesgo. Por ejemplo, mi paciente tiene nódulo reumatoide, tiene factor reumatoide en 200, anti-CCP en 1000. Obviamente son signos de mal pronóstico. Yo no le voy a iniciar tratamiento con monoterapia porque sé que la enfermedad va a ser agresiva. Le tengo que iniciar un tratamiento combinado, ¿ya? Entonces, para eso es importante saber los factores de mal pronóstico. Aquí. Según el ACR y el EULAR, también hay otros criterios que no hemos mencionado, ¿ya? De mal pronóstico. Al momento del diagnóstico, si el DAS28 es más de 5.1, es mal pronóstico, actividad alta. Si el SDAI es más de 26. Lo que hemos mencionado, positividad del factor reumatoide o del anti-CCP, pero a títulos altos, por si acaso. Desarrollo de erosiones precoces, lo que les decía, erosiones que se presenten en menos de un año de duración de la enfermedad, ¿ya? Y según el ACE, utiliza el HAC. El HAC es el score de evaluación de salud, que básicamente evalúa calidad de vida, ¿sí? El HAC normal tiene 36 preguntas y el HAC 20, como su nombre lo indica, tiene 20 preguntas. Lo que podemos utilizar para que sea más cómodo para ustedes por el tiempo que implica es utilizar el HAC 20, ya que normalmente usamos al momento del diagnóstico. Entonces, limitación funcional mayor a 1, ¿sí? Eso se hace al momento del diagnóstico. Manifestaciones extraarticulares, lo dijimos, los nódulos, las vasculitis, el síndrome de Felty. No se olviden del síndrome de Felty. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Felty?
Por favor, lean el síndrome de Feti. Si alguien sabe, por favor lo coloque en el chat. Y esto lo mencionamos también, el factor reumatoide y anti-CCP altos. Erosiones radiológicas tempranas. Muy bien ahí, Milagros, Alicia. Artritis, esencia de artritis reumatoide, esplenomegalia y neutropenia. ¿Ya? Este tipo de pacientes, los que tienen síndrome de Felty, la triada, ¿no es cierto, Liliana? AR, esplenomegalia y neutropenia. Por la neutropenia pueden hacer fiebre, pueden hacer infecciones, entonces es muy peligroso, ¿ya? Y es un factor de mal pronóstico al momento del diagnóstico. Muy bien ahí, Liliana, Milagros y Alicia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al momento del diagnóstico? Ustedes le hicieron el diagnóstico y como que le tienen que iniciar tratamiento. Si es que ya tienen los análisis, perfecto, ya no lo piden, pero si es que aún no tiene un perfil hepático, le van a pedir un perfil hepático. Básicamente, perfil hepático. Básicamente ahí la TGO y la TGP se van a ver alteradas por el metrotexate. Y la gamma-glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina se van a ver afectadas por el uso de la leflunomida. Dependiendo que usen, van a tener un basal de perfil hepático de TGP, TGO o gamma-glutamil y fosfatasa alcalina. ¿Ya? Mínimo eso. Obviamente, como es un diagnóstico, yo me imagino que ya le deben haber pedido un hemograma. Si no lo tienen, le tienen que pedir. Entonces, mi paciente debe tener hemograma completo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que su estado de hemoglobina, leucocitos y plaquetas estén muy bien. Porque hay inmunosupresores que producen pancitopenia como efecto adverso. Entonces tengo que monitorizar y tengo que saber cómo está empezando mi paciente. Obviamente, no se olviden, si no tiene todavía radiografía de manos y pies comparativos. ¿Ya? Mínimo eso. Si ustedes encuentran alguna lesión adicional, algún compromiso articular, una comorbilidad, pues le van a hacer la evaluación basal. Pero aquí estamos hablando ya al momento del diagnóstico. Y para el diagnóstico ustedes le han pedido BCG y tienen también su PCR basal. Ya. Con esto, lo primero que tienen que hacer es sacarle el DAS28 o sacarle el CDAI, el clínico, o si desean le sacan el SDAI, ¿ya? Esto para ver actividad de enfermedad, en este caso de la artritis reumatoide. Además, deben haberle sacado su HAC, el HAC normal de 36 preguntas o el HAC 20. Yo normalmente le hago el HAC 20 porque es un poco más sencillo y más corto. Es un cuestionario y tengo mi valor. Para el DAS 28 tengo un valor y para el HAC 20 tengo mi valor. ¿Por qué es importante tener los basales? Porque de acá a 3 meses tengo que volver a hacerlos y verificar si hay respuesta al tratamiento. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver después, pero esto es lo mínimo que ustedes deben tener con un paciente. Y ustedes hacen el diagnóstico e inmediatamente ese mismo día le inician el tratamiento. ¿Por qué? Porque ustedes pierden tiempo y la articulación se daña. Y puede que el paciente se vaya y no regrese. Obviamente sigue con dolor y quizá por ahí piense que no están curando. Hemos tenido varios pacientes en la cual si no les calman el dolor piensan que no está haciendo efecto la medicina. Y ahora vamos a explicarlo por qué. ¿Ya? Entonces, primero lo que tienen que hacer en el paciente, las medidas generales, la educación. En segundo lugar, en simultáneo, tratamiento farmacológico. Y ahí, en simultáneo, el tratamiento de las comorbilidades que tiene el paciente. ¿Ya? Vamos a empezar con las medidas generales.
Ustedes saben que uno de los factores para desencadenar actividad de la artritis reumatoide es que fume el paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fumar activa el proceso de la citrulinización. Y ustedes saben que ese proceso de la citrulinización afecta al sistema autoinmune para provocar la inflamación. Entonces, por lo tanto, a ver, ahí César me dice, doctora, ¿y si no tuviéramos la posibilidad de realizarle esos exámenes basales a los pacientes, podemos iniciarle tratamiento y cómo afectaría esto al proceso? Imágenes que están en el serum, ¿ya? Porque a veces hay lugares, centros de salud, puestos de salud, que no tienen laboratorio. De preferencia, César, yo te aconsejaría que sí tenga por lo menos el basal del hemograma y la TG o TGP. Si tu centro de salud no lo tiene, lo derivas al hospital más cercano, que le hagan su TGO, su TGP y su hemograma. ¿Por qué? Por los efectos adversos que pueden provocar los inmunosupresores, ¿ya? Y por algunos detalles que tenemos que hacer durante el tratamiento, ¿ya? De preferencia no, pero si es una cuestión de vida o muerte y va a demorar y tú le evalúas al paciente, tiene una dieta saludable, no está gordito, su hígado probablemente esté bien, pues le puedes iniciar el tratamiento así como que arriesgándote, si estás en un lugar muy lejano, y reevaluarlo, ¿no? Porque tú puedes ahí evaluar al paciente si tiene alguna hepatopatía de fondo, uno, verificando si toma otras medicinas que pueden alterar el funcionamiento del hígado, si toma licor, por ahí descartando cirrosis, ya, porque el metabolismo de los inmunosupresores se dan en el hígado, y entonces por ahí no puedes darle, verificando enfermedades anteriores como hepatitis B, hepatitis C, que dañan el hígado, entonces verificas todo eso. Si es un paciente joven, saludable, hace deporte, pero aún así tiene su artritis reciente que le acabas de diagnosticar, pues te puedes tomar ese riesgo, ¿ya? Pero lo recomendable es que tenga esos exámenes basales. Igual le puedes iniciar el tratamiento por lo menos para el dolor, y en esos días referirle, hacerle su referencia a tu centro de salud, que le hagan la prueba y con eso retornar e inmediatamente darle el tratamiento para evitar la deformación, ¿ya? Porque hay un tratamiento para el dolor y hay un tratamiento para evitar las erosiones y las deformaciones. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, nos quedamos, si alguien más tiene una pregunta, por favor lo escribe. Y si tienen dudas, también, por favor, porque aquí les hacemos un resumen, pero en realidad pues, pueden tener muchas dudas en la cabeza, algo que nos olvidemos, o tener un paciente enfrente, un ejemplo, pues estaríamos solucionando un caso por ahí que ustedes tengan en la vida real, ¿no? Ahora entonces, tenemos que verificar si el paciente fuma o no. Ya, si fumara, le tienen que prohibir que fume y le tienen que decir que el fumar activa la enfermedad. Puede tomar las mejores medicinas del mundo, inclusive comprarse sus biológicos que son muy caros, pero si es que sigue fumando, la enfermedad no se va a inactivar. Ya puede bajarle la inflamación, el dolor, pero no se va a sanar al 100%. Entonces, lo primero es que deje de fumar. ¿Ya? Segundo, verificar el peso como en todo, ya en todo. Ustedes saben que el sobrepeso es una epidemia, es una pandemia, en la obesidad, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer es cambios en los hábitos alimenticios, prohibirle que consuma comida chatarra, que disminuya o si es posible que quite de su dieta el azúcar, las harinas, que disminuya el consumo de pan. Y les va a pasar porque me pasa a mí, tengo muchos pacientes con sobrepeso, obesidad, y dicen, doctora, pero si yo no como, si no como y no como, pero engordo. Y después seguimos conversando, así como quien no quiere la cosa, seguimos hablando de otros detalles de la enfermedad y de pronto, señora, ¿y qué tomó de desayuno hoy día? Y pues te responde ahí, ¿no? Todo, comió sus panes, su mazamorra, por ahí un segundito,
Ya, y estamos en la consulta de la tarde y media mañana, ¿qué comió? Ah, sí, me comí un quequito, me comí un chocolate, y bueno, así se les escapa, y ahí dicen que no comen, ya, entonces tienen que cambiarle los hábitos alimenticios, si les gustan las golosinas, los dulces, pues cambiarlo por frutos secos, pecanas, almendras, nueces, castañas, que son también comidas de media mañana, media tarde, que pueden ayudar a que les baje de peso, porque no son dulces, son frutos secos que tienen aceites esenciales, ayuda, ¿ya? Entonces, es todo un proceso. Si ustedes no quieren explicarle, pues le mandan a la nutricionista. Si es de muy difícil control, pues que la nutricionista le haga sus esquemas terapéuticos en su dieta para que pueda hacer esos cambios. Hacer una dieta no significa que la comida va a ser insípida, que la comida va a ser fea. Hacer una dieta es hacer una dieta saludable. Muchos de nuestros pacientes creen que la palabra dieta ya les da miedo porque es comer todo sancochado y comer una comida insípida. Y no es así. Y ahí ustedes se van a dar cuenta. Entonces, hacer que pierda peso, ¿sí? Evitar el sobrepeso, evitar la obesidad. Entonces le mandan a la nutricionista. Si se dan cuenta, es un tratamiento multimodal. No solo lo hacemos los reumatólogos, sino también con la ayuda de otras especialidades. La otra especialidad que nosotros nos valemos para mejorar al paciente es odontología, ¿ya? Le mandamos al odontólogo porque ustedes se acuerdan en la teoría, otro punto gatillo para desencadenar la actividad de la enfermedad de la artritis reumatoide es la porfiromona gingivalis, que se encuentra en los dientes de los pacientes que no tienen bien cuidado su salud bucal, ¿sí? Entonces, se le manda al odontólogo para que la estructura de todos sus dientes estén adecuados, sin caries, sin lesiones, ¿sí? Entonces, eliminando la porfiromona gingivalis también nos aseguramos que el tratamiento que le vamos a dar va a responder. Es más, si no hacemos estas medidas generales con anticipación, ustedes le pueden dar el mejor tratamiento, mejor esquema que ustedes hayan aprendido o les funcione, ya para determinado paciente. Pero por ahí se les escapó decirles que no fumen, que vayan al odontólogo, va a seguir con la actividad de la enfermedad, va a seguir la enfermedad y por lo tanto va a seguir las lesiones y el daño articular. ¿Ya? Entonces, primero son las medidas generales. Ahora, también le tienen que pedir que haga ejercicios, ¿ya? Ejercicios aeróbicos, porque muchos de ellos por el dolor articular, pues suelen pensar que porque tienen artritis reumatoide y les duele la articulación, no deben hacer ejercicios. Pero aquí les quiero hacer un hincapié. El ejercicio no lo van a hacer cuando la enfermedad está activa. Ya por lo menos en la máxima actividad no. Ya cuando la enfermedad se inactive o esté moderado o leve, puede empezar sus ejercicios. Y obviamente con la ayuda de un profesional puede empezar con terapia física. Le mandan interconsulta al médico de medicina física y rehabilitación, ¿ya? O si no, si es que se puede, es una paciente completamente sana, más que tiene la artritis reumatoide, pero por la inmovilidad que está teniendo por el dolor, tiene ya los músculos de las piernas o los brazos con disminución de la tonicidad y basta una semana para que la tonicidad disminuya. Si una paciente está en cama una semana, suficiente esa semana para que el tono muscular disminuya y los músculos se atrofien. Entonces, a menor músculo, menor fuerza, a menor fuerza, más riesgo de caídas, ¿ya? Y esto si sucede en un adulto mayor, recién le estás haciendo el diagnóstico de artritis reumatoide, porque la artritis puede presentarse también en adultos mayores, ¿sí? Más el factor de riesgo de la edad y del metabolismo óseo, pues si se cae puede tener fracturas por osteoporosis, ¿ya? Entonces, es muy importante el estado de su estructura musculoesquelética.
tenemos que preservar la movilidad, ¿ya? Y preservar el tono muscular en este tipo de pacientes. Si el paciente es joven, es saludable, puede hacer movimientos una vez que se inactiva, pues le pueden indicar que haga ciclismo, que trote alrededor del parque, ¿ya? Que haga natación, pueden indicarle que puede hacer por su cuenta, ¿sí? Que haga uno de esos deportes. Si no, si el dolor es muy intenso y tiene incapacidad y ya la enfermedad pues ha disminuido de actividad, pues mándenlo al especialista si ellos mismos no pueden manejarlo y hacer los ejercicios aeróbicos. Ya, el siguiente punto es en cuanto al reposo. El reposo solo se indica cuando la enfermedad está activa. Ya, como les repito, el reposo prolongado no es bueno. El reposo prolongado mantiene rígidos los ligamentos, los tendones. Y si los mantiene rígidos, una vez que hacen la movilidad, pues les va a doler. Aparte que el reposo, les repito, disminuye la tonicidad muscular y por lo tanto todo lo que desencadena después. Siguiente. En cuanto a la dieta. Antes se decía que la dieta mediterránea, que es una dieta rica en salmón, pescados, aceite de oliva, ensaladas, pues era como que inactivaba la enfermedad, ¿no? Hay artículos que dicen que sí, hay artículos que dicen que no se ha demostrado. No se ha demostrado, pero ustedes saben que ese tipo de dietas es la saludable. Si bien es cierto, no disminuye la actividad, pero les va a ayudar a por lo menos bajar de peso. ¿Ya? Entonces, siempre a todos sus pacientes indiquen una dieta saludable, rica en frutos secos, en pescado, de todas las carnes que nosotros podamos consumir, las mejores, los pescados, seguida de pavita, ¿ya? Y lo demás ya después. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, les mencionaba que hay una parte de tratamiento analgésico y hay otra parte de tratamiento con DIMAR que lo tenemos que iniciar en simultáneo, ¿ya? Entonces, existen 4 grupos fundamentales de fármacos. El primero son los antiinflamatorios no esteroideos, que lo podemos usar los primeros días, los primeros 7 a 10 días como máximo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los AINES tienen efectos adversos, ¿ya? Por ahí, a ver, menciónenme los efectos adversos de los AINES mientras seguimos conversando aquí. Y más aún si por ahí le han hecho el diagnóstico de artritis reumatoide en un adulto mayor. Otro tratamiento, ahí por ahí, Milagros me dice osteoporosis. A ver, vamos a aclarar eso. Ya ahorita lo aclaramos y te vas a dar cuenta, Milagros, si tu respuesta está bien o vamos a ver. Otro, César me dice úlceras gastrointestinales. Sí, ustedes saben que los AINES provocan gastritis, ¿ya? Y como consecuencia, si es que no mejoramos o no prevenimos eso, nos provocan las úlceras. Sí, Milagro. Qué bueno que te retractaste. Muy bien, y lo vas a aprender y se te va a quedar aún más, no te pongas triste, así que sí, son los glucocorticoides los que nos generan la osteoporosis. ¿Ya? ¿Qué más producen los AINES? Si yo les preguntara efecto adverso de algún medicamento, ¿qué me responden? En este caso de los AINES, aparte de las úlceras gastrointestinales, ¿qué más provocan los AINES? Alteración de la mucosa gástrica, como parte de la fisiopatología. ¿Qué más provocan los AINES? Y creo que llevaron su clase de cursillo de tratamiento de drogas reumáticas. No, lo van a llevar el 6 de octubre en el cursillo. Ya, para esa fecha, yo imagino que van a saber. Los selectivos COX-2 tienen muchos RAMs a nivel cardiovascular. Sí, entonces si se dan cuenta y lo van a ampliar un poco más, los antiinflamatorios tienen sangrado y perforación, muy bien, cefalea, muy bien. Si ustedes se dan cuenta y se ponen a leer todos los efectos adversos de las medicinas, ahí muy bien dice náuseas, diarrea. Cualquier medicina puede provocar cefalea.
dependiendo quién la tome. Ustedes saben que esas cosas son muy idiopáticas, cada paciente es distinto. Ahí dice Diana dispepsia también. Entonces, no se olviden de las manifestaciones gastrointestinales en general. Cualquier medicina puede producir efectos adversos gastrointestinales. Claro, que hay más frecuentes que otros. Por ejemplo, aquí en los AINE, pues las úlceras, la gastritis. Alteración de la función renal. Sí, efectivamente, Diana Sofía. Sí, en los adultos mayores sobre todo hay que tener cuidado porque podemos producir insuficiencia renal. Entonces, como les digo, no se olviden de los efectos gastrointestinales en general y todo lo que están mencionando ahora, la cefalea, la alteración de la función renal, básicamente eso. Pero tiene otro tipo de lesiones, no se olviden las cutáneas, las dermatológicas, ¿sí? Las que producen síndrome de Steven-Johnson, sí, cualquier medicina. Hay unas medicinas que producen más que otras, pero no se olviden de las cutáneas también. Igual lo van a recalcar en la clase del cursillo de drogas reumáticas anti-AINES y cocorticoides, ¿ya? Entonces, lo primero, ustedes ya saben, paciente con dolor, lo primero que tienen que hacer es calmarle el dolor. Para ello tenemos los antiinflamatorios no esteroideos. Ahí pueden ser los comunes, los no selectivos de la COX-2, que son ibuprofeno, naproxeno, ya que les calme el dolor, ¿sí? O los selectivos, el Celecoxib, el Etoricoxib, ya el Celecoxib, ustedes saben que se utiliza 2 veces al día, después del desayuno y de la cena, siempre después de los alimentos. Y el Etoricoxib, a diferencia del Celecoxib, es que se utiliza solo una vez al día. Si es un paciente que usa muchas medicinas, pues podrían elegir el Etoricoxib, ¿ya? Para que no tenga muchas medicinas que tomar al día. Entonces, otra medida que hacemos es el uso de corticoides, pero aquí le quiero recalcar algo. Ustedes se van a dar cuenta que si tienen un paciente con artritis y ustedes dicen que tome corticoides a 1 por kilo, que no es lo indicado, estoy aclarando, no es lo indicado. Desde el inicio, por ejemplo, pesa 50 kilos, le das 50 miligramos de prednisona, al día siguiente va a estar bien. Si viene en silla de ruedas, al día siguiente va a poder caminar. Ya va a moverse y va a pensar que has hecho un milagro porque le diste una medicina que le calmó el dolor y ahora se puede mover. Sin embargo, esta medicina hay que usarla de manera cautelosa y hay que explicarle al paciente y decirle que esta medicina no lo va a curar, simplemente le va a calmar el dolor, ¿sí? Y esta medicina se usa solo un tiempo, generalmente el primer mes y medio a dosis moderadas. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Pero no a 1 por kilo, según el Treat to Target. Voy a escribir acá. Treat to Target, que es el tratamiento por objetivos, así lo van a buscar si quieren ampliar algo más. La artritis reumatoide ahora se trata mediante el Treat to Target, que es el tratamiento por objetivos. Nosotros tenemos el objetivo primero de inactivar la enfermedad. Con eso, disminuir las deformaciones, ¿sí? Calmarle el dolor. Y dentro de las indicaciones que nos da el Treat to Target es no utilizar glucocorticoides a dosis altas, que quiere decir a 1 miligramo por kilo por día, ¿ya? Lo ideal es no sobrepasar los 20 miligramos al día, ¿ya? Y con eso, con los AINES más los glucocorticoides, pues les estás calmando el dolor. Y es un tratamiento, les recalco, momentáneo, ¿sí? En algún momento puedes extenderlo, el tratamiento con glucocorticoides, a dosis bajas, menos de 7.5 miligramos al día, puedes darle 5 miligramos al día, en pacientes que el dolor no les calma al 100%, porque el objetivo es calmarles el dolor, ¿ya? Entonces, es un tratamiento, acá lo voy a poner, de los glucocorticoides, es un tratamiento puente. ¿Puente de qué? Puente para llegar a la inactividad. Ya.
¿Por qué? Porque el otro grupo son los fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos, ¿ya? Estos fármacos modificadores de la enfermedad son los más importantes, ¿ya? ¿Qué significa? Son los fármacos que van a evitar que el paciente se deforme, va a evitar las erosiones y por lo tanto va a mejorar la calidad de vida en el futuro del paciente. Entonces, pero el detalle es lo siguiente. Los fármacos modificadores de la enfermedad no actúan inmediatamente. La respuesta no es inmediata. Aproximadamente se demoran entre mes y medio en iniciar el efecto. ¿Ya? Entonces, en ese mes y medio, imagínense que no existiera los AINES ni los glucocorticoides. Ustedes le van a dar, por ejemplo, por ahí metrotexate. El paciente va a estar tomando su metrotexate semanal y no va a haber mejoría. Obviamente, si no le educas al paciente, va a dejar el tratamiento, porque en ese mes y medio va a sentir que a pesar que toma su medicina, no va a mejorar. Por eso es que en ese momento nosotros usamos glucocorticoides y AINES, ¿sí? Entonces, el otro grupo también importante, si no hace efecto los fármacos modificadores de la enfermedad, existe la terapia biológica. Y vamos a verlo en qué momento se utiliza. ¿Ya? Y existe otro grupo de fármacos que inhiben las proteínas quinasas, como los inhibidores de JAK quinasas, como el tofacitinib y baricitinib. ¿Sí? Son moléculas específicas que inhiben los JAKs. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Ya? Entonces está el grupo de los AINES y está el grupo de los corticoides. ¿Ya? No se olviden de los AINES, los no selectivos, naproxeno y ibuprofeno, los selectivos, el celecoxib, etoricoxib. Ustedes, dependiendo de varias situaciones y de la medida del paciente, pues pueden elegir cualquiera de ellos. ¿Ya? Ahora, los glucocorticoides. Esto nada más les he puesto aquí en este cuadro. Fíjense que antes utilizaban dosis altas, ¿ya? Utilizaban, fíjense, hasta 60 miligramos al día de prednisona. Y obviamente lo descendían progresivamente hasta llegar a 7 miligramos al día. Y más o menos cerca de 2 meses. Y luego había otro esquema que se llamaba Cobra Light. Light porque ya no estaban dosis altas de corticoides, sino utilizaban igual dosis altas, perdón, pero a la mitad. Prednisona 30 miligramos al día. Igual con descenso progresivo hasta llegar a 7.5 miligramos. ¿Sí? Como acá dice, como terapia puente. Sin embargo, si nosotros utilizamos corticoides a 1 por kilo, como es el esquema Cobra, le podemos producir muchos efectos adversos en el paciente. Los efectos adversos de los corticoides, muy bien lo dijo ahí, Milagros, ¿ya? Osteoporosis, ¿sí? Mucho corticoide descalcifica porque el hueso tiene receptores para los corticoides, ya se descalcifica el hueso y el riesgo de fracturas es muy alto. Otro, pueden hacer un síndrome de Cushing secundario. Y muy bien ahí Liliana y Diana Sofía. Hiperglicemia, pueden hacer una diabetes secundaria corticoides. ¿Sí? Entonces, y con el síndrome de Cushing, en 5 días, 7 días a dosis altas, pues el paciente puede notar, claro, Cushing iatrogénico exógeno, porque se le está dando el corticoide en las medicinas. ¿Ya? Entonces, va a tener su facies en cara de luna llena, va a tener las estrías, va a subir de peso, va a acumular líquido en todo el cuerpo, ¿sí? Y ellos lo van a notar, doctora, mi cara de pronto está hinchada, o ya no tengo cuello, mi cuello sin, porque están con sus facies en cara de luna llena, ¿ya? Entonces, esto no está bien, entonces esto ya no se usa, ¿sí? Usamos máximo, como máximo,
máximo 20 miligramos al día, ¿ya? Idealmente menos de 10 miligramos al día, ¿ya? O si por ahí estrías violáceas abdominales, si las estrías forman parte del síndrome Cushing, ¿ya? Y también va a tener sus lesiones, inclusive acantosis nigricans, ¿sí? Cuando usan mucho corticoides también empiezan a tener todos los síntomas de las diabetes, polidipsia, todo lo que ya viene, lo que conlleva tener la enfermedad, ¿ya? Entonces, recalcando, menos de 10 miligramos al día. Pero por ahí, haciendo un ojito, una nota especial, ojo, hay pacientes que les viene en silla de ruedas, ¿ya? Y no pueden caminar. Es tan intenso el dolor. Y lo primero, ustedes saben, en medicina, primero no hacer daño, primero calmarle por el motivo por el que vino, calmarle el dolor. Entonces, por ahí le explican todo y obviamente ustedes saben que tienen que hacerle seguimiento y ver que efectivamente tome los DIMARS, que es su medicina principal. Le pueden indicar corticoide de depósito, betametasona, en inyección, ¿ya? Betametasona, que es un corticoide de depósito, se indica intramuscular y van a ver que al día siguiente la paciente como que un milagro va a empezar a caminar, va a hacer todas sus actividades, pero tienen que explicarle que esa no es la solución, simplemente para mantenerle con una adecuada calidad de vida y esperando a que los DIMARS hagan efecto o los FARMES hagan efecto, ¿ya? Pero no es la solución y le advierten los efectos secundarios, ¿ya? Entonces, educación al paciente ahí. Entonces, los focos modificadores de la enfermedad sintéticos. La gola estándar para el tratamiento de artritis reumatoide es el metrotexate, ¿ya? Si es una paciente con artritis reumatoide temprana, a ver aquí, les tengo que explicar algo. La artritis reumatoide existe dos tipos, artritis reumatoide temprana y artritis, según el tiempo de evolución de la enfermedad, artritis reumatoide establecida. Ya, artritis, el primero es temprana, T de temprana, ¿ya? Quería escribir ahí, temprana. Ya. La artritis reumatoide temprana es aquella artritis que tiene un tiempo de duración desde el inicio de los síntomas menor a un año. Y la artritis reumatoide establecida es mayor a un año, ¿ya? Ustedes saben que en menos de un año un paciente normal, sin criterios de mal pronóstico, no debe haber erosiones, salvo sea muy agresivo. Y lo normal aquí es que pasado el año de evolución de la enfermedad puede aparecer erosiones ya. Entonces, nuestro tiempo, nuestra ventana de oportunidad para darle el tratamiento antes de que se empiece a deformar el paciente es máximo un año, desde el inicio del primer síntoma, del primer dolor de la articulación. Y entonces tenemos un año para inactivar la enfermedad. ¿Sí? Entonces, imaginemos que tenemos una paciente con artritis reumatoide temprana, ¿ya? Sin factores de riesgo. ¿Qué es lo que hacemos según el Trituitaria? Que es el tratamiento por objetivos. Voy a trazar aquí una línea. No se ve. A ver, otro color. Ya que sea rojito. Voy a borrar. Ya. Quiero trazarles aquí una línea. Eso. Tampoco choca, no importa. El objetivo es que entiendan. Ya. Ahí. Ya. Una línea del tiempo en la que aquí es 0 días desde el diagnóstico hasta
aquí es 3 meses y aquí es el 6º mes. Ustedes saben que al inicio, ¿qué hacemos? ¿Qué le pedimos? Hemograma, perfil hepático, ya, porque tiene que tener un basal, porque todos estos fármacos modificadores de la enfermedad hacen su metabolismo en el hígado y generan efectos adversos. Son hepatotóxicos, entonces hay que tener un hígado funcionante. Entonces, previamente ustedes le han pedido un hemograma completo. Le deben haber pedido PCR, BCG basal. Con eso le van a hacer DAS28 o el CDAI, ¿ya? Le van a hacer su HAC 20, ¿sí? Cada uno con sus valores numéricos. Y el perfil hepático, no se olviden que arriba lo debí haber puesto, perfil hepático. Mínimo eso. Si tiene alguna otra comorbilidad y si ya viene con uso de corticoides crónico, pues le tienen que pedir la glucosa en ayunas, la hemoglobina glicosilada, por ahí si está haciendo una diabetes secundaria, ¿ya? Entonces, mínimo este de basal. Entonces, por ejemplo, que tenga DAS28 en, vamos a escribir con otro color. Al inicio, el DAS28 que sea en 5.8, o sea, está demasiado activo. Actividad de enfermedad alta. El HAC 20 que tenga un valor de 3, que es uno de los valores más altos, ¿sí? Ahora, ustedes dicen, es una R temprana, no dolor reumatoide, su factor reumatoide es bajo, su anti-CEP también está bajo, no tiene otro problema sistémico, es una R temprana. Entonces, como no tiene factores de mal pronóstico y la ola estándar para el tratamiento de artritis reumatoide es el metrotexate, el inicio metrotexate, le voy a iniciar metrotexate, voy a escribir con este color, acá arriba. Le inicio metrotexate a una dosis de 15 miligramos semanal, ¿ya? ¿Cómo lo doy? Tengo dos opciones, el metrotexate viene vía oral y viene subcutánea. Le puedo consultar al paciente si desea vía oral o desea vía subcutánea. Normalmente se ha visto en los estudios el metrotexate vía oral es el que genera más efectos adversos. No es que el subcutáneo no genere efectos adversos. Sus principales efectos adversos también son gastrointestinales, náuseas, vómitos, epigastralgia. ¿Ya? Eso de los que puede manifestar el paciente. Y de lo que no puede manifestar el paciente, pero ustedes le van a estar monitorizando, es que produce pancitopenia. Es muy raro, pero puede producir, por eso es que le toman un hemograma basal. Ya, entonces, mínimo eso, produce otros efectos adversos que lo van a ver en su clase y lo van leyendo en la clase de drogas en reumatología. Y entonces, pueden elegir ustedes vía oral o vía subcutánea. Según varios estudios, la vía subcutánea es mucho más eficaz y genera menos efectos adversos. Sin embargo, pues es un tratamiento invasivo, es una inyección y muchos de nuestros pacientes pues no quieren tener ni un pinchón en el cuerpo. Entonces pueden elegir vía oral o subcutáneo dependiendo de la elección del paciente. Entonces, pero aquí les hago una notita, un ojito, de que la vía oral se puede iniciar, no existe un parámetro establecido de que idealmente empiecen con 15, con 10, con 7. Es muy variable, pero se ha visto que iniciar con 10 o 15 va muy bien, porque hay otros que inician con 7.5. La verdad es que la respuesta no es muy rápida y dada la consecuencia que tiene la artritis reumatoide, en mi caso personal, yo inicio con 15 miligramos semanal, ya, pero se sabe también que dosis mayores a 15 miligramos, por ejemplo, utilizan 17.5 o 20 miligramos porque lo van a ir subiendo, ya no se debe usar tratamiento bioral, se debe pasar a la vía subcutánea, porque la biodisponibilidad del metrotexate bioral disminuye pasado los 15 miligramos
en un 75%. O sea, si le dan 20 miligramos, 25 miligramos, no va a tener una biodisponibilidad adecuada y va a generar más efectos adversos. Por eso el tope es 15 miligramos, después de eso sí o sí lo pasan a subcutáneo, ¿ya? Entonces, en este paciente que no tiene factores de riesgo, le inicio 15 miligramos semanal, en este caso elegimos vía oral, y se da una vez a la semana. Pueden elegir el domingo como día principal. Pero el metrotexate produce efectos adversos. Otro efecto es la caída de cabello, es hepatotóxico. Entonces, para evitar ese problema, lo que hacemos es en simultáneo todo paciente que recibe metrotexate tiene que recibir ácido fólico. El ácido fólico viene de 0.5 miligramos y se da 2 tabletas en el desayuno de lunes a viernes, ¿ya? Solo de lunes a viernes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el metrotexate, una de las funciones es que disminuye la absorción de ácido fólico, hacen competencia si estuviesen juntas, ¿ya? Entonces no se puede dar juntas. Y entonces lo damos en días diferentes, de lunes a viernes ácido fólico y el domingo el metrotexate. Por ahí le pueden iniciar prednisona a 10 miligramos 8 de la mañana, ¿ya? Como les dije, máximo 10 miligramos, y por ahí le pueden agregar, en este caso, Celecoxib. Imaginemos un ejemplo, puede ser Celecoxib o cualquier otro AINE. Celecoxib de 200 miligramos 2 veces al día, desayuno y cena, después de los alimentos. Y con eso se queda. Y si ustedes saben que el paciente va a tener mucho dolor y el tratamiento corticoide va a durar más de 3 meses, por ahí, si sospechan por la gravedad del caso, le pueden dar citrato de calcio como preventivo. Citrato de calcio más vitamina D, como prevención para evitar la osteoporosis secundaria corticoides, ya como profilaxis. Así inicia. ¿Y qué es lo que hacen al tercer mes? Al tercer mes hacen lo mismo, le van a pedir nuevamente su hemograma, le van a pedir el BCG, le van a sacar el DAS28, el CEDAW o el CEDAI, le van a sacar el HAC, el perfil hepático lo tienen que tener porque como produce hepatotoxicidad, verificar que el perfil hepático continúa normal y les voy diciendo, todo sigue normal. El DAS28 que estuvo en 5.8, vamos a ponerlo inactivo el paciente, resulta que está en 1.2. En 3 meses se inactivó la enfermedad, ¿ya? Y resulta que el HAC 20 está en 0, ¿ya? Numéricamente ustedes están viendo que va bien. Igual, le preguntan ustedes al paciente, ya estoy ok, ya no me duele. Ojo, le inactivaron, pero el tratamiento continúa. Quizá ya no va a tener Celecoxib de tratamiento, tampoco prednisona, pero lo que sí va a continuar es el metrotexate y el ácido fólico todo el tiempo. ¿Ya? Esto es un caso de una artritis reumatoide temprana sin factores de riesgo. Ahora, vamos a dar el caso de una paciente con artritis reumatoide, pero con factores de mal pronóstico. ¿Qué va a tener? Nódulos reumatoides desde el inicio, le sacaron la placa, radiografía de manos básicamente, y encuentran erosiones tempranas. El tiempo de enfermedad de la paciente son 6 meses y ya tiene erosiones. Ya como tiene erosiones, ustedes no van a hacer un tratamiento con monoterapia, no solo metrotexate, sino también, imaginemos que le doy tratamiento combinado con leflunomida. Entonces le voy a dar tratamiento desde el inicio, metrotexate a la dosis que ya conversamos, ¿sí? Más leflunomida. La leflunomida sí viene de 20 miligramos y es diario, una vez al día, todos los días de la semana, una vez al día. Entonces le doy tratamiento combinado y a los 3 meses, igual, lo mismo. Con estos valores y a los 3 meses, inactivo, totalmente inactivo. ¿Ya? Este es el segundo caso. El tercer caso, tienen otro paciente. Sí, como les digo, no existe una dosis estándar en la cual nos digan como protocolo inicio metrotexate 10 miligramos, 7 miligramos,
15 miligramos. Lo que sí les puedo decir, ¿por qué hay otros que empiezan con 7.5, hay otros que empiezan con 10? Personalmente yo no inicio esa dosis. ¿Por qué? Porque hay pacientes que presentan náuseas y vómitos y dejan su tratamiento, ¿ya? O presentan efectos adversos a dosis no alta, sino a 15 miligramos. Pero la verdad que yo lo he comprobado en mis pacientes, viendo, no tienen esos efectos. Así que mejor. Igual, si tuvieras náuseas y vómitos, así como los pacientes, no sé si han visto casos en oncología, la dosis de metrotexate supera los 15 miligramos. Hay una ampolla que viene de 500 miligramos y ellos utilizan 1 gramo y más. O sea, esto es nada frente a la dosis oncológica, ¿ya? Y en oncología no les importa los efectos adversos. Y como saben, y no les debe importar porque lo importante es inactivar a las células tumorales. Y aquí lo mismo, mi objetivo es que no haya erosiones y por lo tanto no deformaciones. Si por ahí alguien tuviese náuseas, que como le digo, es rarísimo, salvo utilizar medicinas genéricas, eso sí aumenta el efecto adverso de náuseas y vómitos, pero no importa, el objetivo es inactivarlo. ¿Qué es lo que van a hacer? Tampoco es que no importe y le dejo con sus náuseas y vómitos, le van a premedicar. Ya, señora, si tuviese náuseas y vómitos, va a tomar, le indican dimenhidrinato, metoclopramida, el que ustedes elijan, ¿ya? Un antiemético. Y que lo tome antes. Si en la primera semana no presentó, no le den nada, pero si en la primera semana presentó, ya le pueden dar premedicar con un antiemético. Pero es rarísimo, les digo, ¿ya? Por ahí alguien que tenga esa facilidad de hacer efectos adversos. O otra cosa, hay pacientes que cuando toman el metrotexate, y eso hay que explicarles, se sienten como que con malestar general, como si estuvieran resfriados, tienen mialgias, artralgias. Los 3 primeros días, la primera semana. La segunda semana algo menos y la tercera semana desaparece, ¿ya? Eso hay que advertirles que es normal, que si lo toleran, pues no tienen que tomar nada, ya suficiente con las medicinas que ya tienen. Y si les explicas, ellos dicen, sí, doctora, tuve, pero después ya mi cuerpo ha estado, al día de hoy yo no tengo ni náuseas, ni vómitos, ni nada por el estilo, ¿ya? Y yo inicio, por lo menos, por eso, el tratamiento depende de cada médico. Yo inicio a 15 miligramos. Si me preguntas ayer a cuánto de metrotexate, 15 miligramos. ¿Ya? Por ese, otros utilizan menos por esas circunstancias, ¿no? Que pasaban o pasan. ¿Ya? Y la dosis de leflunomida, mira, si doy así monoterapia, yo puedo, digo, terapia combinada, puedo dar 20 miligramos al día. Pero si doy monoterapia desde el inicio, no elijo por ahí metrotexate, sino desde el inicio, como en el primer casito que vimos una R temprana sin factores de riesgo o sin factores de mal pronóstico, yo puedo iniciar sulfasalacina o puedo iniciar leflunomida solito. Y si ustedes saben, les acabo de decir que la leflunomida es 20 miligramos al día, todos los días, ¿ya? Entonces, se hace dosis de carga si es monoterapia, ¿sí? Le damos una dosis un poquito más alta, inclusive 2 hasta 5 tabletas podemos llegar, pero no es lo más conveniente. Ya si me preguntas por Frank, por dosis máxima de leflunomida, el tratamiento habitual es solo 20 miligramos, pero si escoges monoterapia, al inicio le puedes dar una dosis de carga, como decimos, ¿sí? 2 citas, y luego ya lo regresas inmediatamente a 20 miligramos al día y no más, porque también es hepatotóxico, como les he escrito en la diapositiva anterior o dos anteriores, más afecta la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil. Cuando vean que está alterado, probablemente sea por la leflunomida. Y si afecta al TGO-TGP, probablemente sea por el metrotexate. ¿Sí? ¿Y por qué tienes esa duda, Fran? ¿Te ha pasado con paciente? ¿Has visto algún caso? ¿O por qué? Porque la dosis normalmente es 20 miligramos al día. ¿Sí? Si tienes alguna duda adicional, me avisas, Fran.
Entonces, estábamos, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Ya, en tratamiento combinado, que yo estoy eligiendo metrotexate, leflunomida, 20 miligramos. Llega el tercer mes de este caso, lo voy a poner mejor como moradito, y mi DAS 28 está a 5.8, ¿sí? Y bajó a 4.8, ¿sí? Sigue con actividad mi paciente. El HAC 20 estaba en 3 y está en 2.8, por ejemplo, ¿ya? Sigue con actividad, no mejora. Nuevamente, el sexto mes, yo le evalúo y sigue con 4. Imaginemos 4.4, todavía no está inactivo, no está en DAS 28 menos de 2.6, ¿ya? Que es inactividad de la enfermedad o remisión de la enfermedad. Y su HAC 20 está en 2.0, ¿sí? Al sexto mes le di todo el tratamiento, le di el tratamiento combinado y no mejora. ¿Qué hago? Si deseo, puedo darle terapia triple con sulfasalacina o agregarle hidroxicloroquina, porque aquí también dentro de los factores o del tratamiento de fármacos modificadores de la enfermedad está la hidroxicloroquina. Sí, pueden colocarlo acá abajo. Lo voy a colocar en todo caso aquí, la hidroxicloroquina. Puedo darle terapia triple, pero riesgo de que me haga más efectos adversos, pero a veces es necesario, ¿ya? Y hay que monitorizar lo que ya les dije básico, esos exámenes de laboratorio basales, igual cada 3 meses se pide lo mismo, pero menos la radiografía, ¿ya? La radiografía no se pide cada 3 meses, solo el análisis de sangre. Entonces, al sexto mes sigue activo, ¿qué hago? Ya le di doble terapia, le da, quizá ahorita triple, pero ¿qué es lo que hago si al sexto mes no ha mejorado y me está ganando la evolución de la enfermedad? Le inicio terapia biológica, ¿ya? Biológicos. Los biológicos se inician cuando no ha habido respuesta a metrotexate, leflunomida o una terapia combinada, ¿ya? Eso es lo habitual. Y hay otra pregunta, dice, ¿repetir la terapia? ¿Puede repetir la terapia triple? Sí, podemos darle. No me fue muy bien con metrotexate, leflunomida y por ahí es rarísimo usar. Yo la verdad les cuento, no he utilizado jamás terapia triple, pero pueden usarlo. Metrotexate, leflunomida más hidroxicloroquina. Yo preferiría esa combinación. ¿Por qué? Porque la hidroxicloroquina se utiliza una vez al día. En cambio, la sulfasalacina, si yo utilizo esta terapia, metrotexate, leflunomida y sulfasalacina, la sulfasalacina se da 3 veces al día. 3 tabletas más una tableta de leflunomida ya son 4. Más una semanal de metrotexate sería para el domingo 5 días, pero todos los días 4 tabletas. En cambio, con la hidroxicloroquina recibiría 2 tabletas diarias. Una de la hidroxi en la noche y la leflunomida, que es en el almuerzo, 2. Ya más que todo por el número de pastillas, ¿ya? Y otra vez evaluar el efecto a los 3 meses, ¿ya? Esto si no tengo posibilidad de usar biológicos, ¿ya? Según el ACR, el Colegio Americano de Reumatología, pues podemos iniciar en este tiempo biológicos. Pero también existe un ítem que desde el inicio del diagnóstico podría yo usar biológicos, ¿sí? Solo que acá no lo usamos por varios motivos. Uno, porque hay un ítem que dice el criterio que hay que usar después de que nos haya ido mal con metrotexate, leflunomida, y bueno, los seguros, pues como la medicina cuesta carísima, pues primero nos hacen usar eso, pero hay otros seguros que sí nos aceptan biológicos desde el inicio, ¿ya? Y ahora vamos a ver las dificultades que tenemos con los biológicos. ¿Hasta ahí está bien, Yair? Con la terapia triple. Mira, si aceptas, ampliamos un poquito más, ¿sí? Sí, sí, milagros. Ya, Yair. Porque mira, Sí, si no me... doctora. Ay, disculpe. Sí, Sí, doctora, milagros, buenos dime. días. Tenía la consulta de que en el caso de la paciente, del
paciente que de factores de mal pronóstico, si el tercer mes sigue activo, se mantiene el tratamiento inicial o al tercer mes ya se le añade algún otro medicamento, o recién al sexto mes si sigue activo, ahí recién se añade la hidroxicloroquina o la sulfasalacina. No, si ustedes ven que en esos 3 meses no ha evolucionado bien, le tienen que agregar, si está en monoterapia, hacerla combinada. ¿Sí? Si está ya combinada desde el inicio 2, al tercer mes ya le tienes que dar otro DIMAR. O en todo caso, si tú notas que está muy alto la actividad, inclusive biológicos. Porque no tenemos que perder el tiempo. Recuerden que tenemos solo un año para evitar deformaciones. Y si está, por ejemplo, en su 9º mes, pues no, tenemos que avanzar y darle el tratamiento cuanto antes. Podrías dar la terapia, inclusive si tú ves que es muchos factores de riesgo, la terapia triple desde el inicio. Ya depende del médico. Esto es un tratamiento así como que depende del médico tratante. Sí, las guías son guías, ¿ya? Nosotros tenemos la potestad de elegir cómo queremos tratar a nuestro paciente, obviamente eligiendo lo mejor para ellos, ¿sí? Ya, entonces avanzamos con los biológicos. Por ejemplo, lo anterior, que creo que ya se debió haber borrado, se borró todo, no se debería de borrar, ¿no? Nuestra plataforma es así. Por ejemplo, nosotros tratando así de esa forma como hemos visto en los pacientes, pues la mayoría, el 90% de los pacientes va muy bien, pero hay un pequeño porcentaje que va mal y usamos terapia biológica. Pero la terapia biológica tiene sus inconvenientes. La terapia biológica inmunosuprime aún más. Entonces, el riesgo de infecciones oportunistas es mucho más alta. El cuidado para los pacientes, si por ejemplo, el paciente que usa metrotexate, tú le dices, por favor, señor, está tomando un inmunosupresor, no consuma alimentos en la calle, consume en casa los alimentos, bien lavados las frutas, para que por ahí no se meta un parásito, una bacteria que le produzca diarrea, ¿ya? Ahí dice, doctor, entonces la terapia biológica siempre funciona. No siempre funciona, ¿ya? Hay casos tan severos que a veces no funciona con la terapia biológica. Por eso, ante riesgo de eso, primero hacemos todo el esquema que hemos hablado para evitar que haya, porque hay terapias biológicas que haya como una respuesta autoinmune a ese fármaco que hace que ya no haya respuesta. Puede hacer respuesta un tiempo, unos 6 meses, un año, y después como le sigues colocando el infliximab y ya no hay respuesta. ¿Sí? Ya no hay respuesta. No siempre, respondiendo a tu pregunta, no siempre la terapia biológica funciona, ¿ya? Pero el efecto, ustedes le colocan el medicamento y a la semana está bien. El efecto es casi inmediato, ¿ya? Entonces estamos hablando, me perdí un poquito, pero retomando, miren, la terapia biológica hay que usarla con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque inmunosuprime demasiado y se puede afectar. Sí, sí, Álvaro. ¿Me puedes escuchar? ¿Álvaro? Sí, una consulta. Con respecto... Sí, ¿Me puedes escuchar? sí te escucho, sí te escucho. Doctora, con respecto al metrotexate, en caso de que Ujú. iniciemos la terapia con 15 miligramos de oral, al tercer mes si vemos que ha mejorado con el DAS y el HAC3, ¿se tiene que aumentar la dosis? O sea, el metrotexate, por ejemplo, a 18 miligramos vía subcutánea o continúa con 15 miligramos. Ya, muy buena pregunta. Si tú ves que está haciendo efecto, pues le puedes seguir los 3 meses más. Si ves que la curva, o sea, que los valores van disminuyendo marcadamente. Pero si tú ves un DAS 28 en 5.2 y a los 3 meses está en 5.1 en 5, no se ha disminuido notoriamente. Entonces, si tú eliges dar monoterapia todo el tiempo, puedes elegir darle solo metrotexate todo el tiempo, que es lo que más usamos nosotros. Personalmente uso así.
Metrotexate 15 miligramos los 3 primeros meses, si va muy bien, sigo con 15, pero si tú dices ha respondido, pero no del todo, le puedo subir la dosis. Le subo a 20 miligramos a 17,5, pero ya subcutáneo, o a 25 miligramos conforme van pasando los meses, ¿no? Voy subiendo la dosis. De vía oral le puedo pasar a subcutáneo. Pero hay casos en que sí, monitorizando bien el perfil hepático, le puedo seguir dando vía oral, pero como les digo, disminuye la biodisponibilidad y el riesgo de eventos adversos aumenta. Pero hay pacientes que no tienen esa facilidad de hacer eventos adversos y que les va muy bien subiendo la dosis vía oral. Muchas veces hacemos eso porque en la vida real no es como te dice en el libro, porque hay otros pacientes que no tienen la capacidad o a veces no hay en el seguro metrotexate subcutáneo y solo hay vía oral y no tiene la capacidad de comprar. Entonces ya, bueno, señora, vamos a tratar de cuidarle los efectos adversos y vamos a monitorizarle más cercanamente y tome su metrotexate 20 miligramos semanal vía oral. Monitorizando bien, pues puedes darle en esos extremos, ¿ya? Porque nada es tan perfecto en la vida, ni siquiera cuando tratamos a un paciente. Entonces, teniendo mucho cuidado y teniendo el conocimiento de los efectos adversos, monitorizando bien, podrías subirle la dosis. Pero lo ideal es pasarla subcutánea, ¿sí? Y se sigue subiendo la dosis y al sexto mes, por ejemplo, llegó el sexto mes, que es el objetivo que ya debe estar inactivo, que es tu tiempo máximo para inactivar al paciente, y su DAS 28 no es menos de 2,6, es por ejemplo 2,8, tú dices, la paciente no tiene posibilidades económicas de comprarse leflunomida. Le puedes seguir subiendo la dosis, no hay problema, ¿sí? O por ahí solo queda una articulación inflamada, una nada más, por ejemplo la rodilla. El resto está ok, solo la rodilla porque se afectó y ya tiene una erosión. Le puedes infiltrar la rodilla con corticoides, con eso mejora. Es un tratamiento localizado para bajar la inflamación solo de esa zona y se inactiva por un buen tiempo. ¿Ya? Por eso, cuando hay lesiones, es un poco más complicado de dar después, pero no es imposible. Hay muchas posibilidades de mejorarles por otras formas. Son casos específicos y qué bueno que hiciste la pregunta. Pero cuando son artritis reumatoide tempranas, llega al sexto mes y al año aún más, tú le ves al paciente y es como si no tuviese artritis reumatoide. No tiene ni siquiera la desviación cubital, que es la primera deformación y la deformación más frecuente en la artritis reumatoide, nada. Entonces está totalmente normal, hace su vida completamente normal, pero sí está tomando sus medicinas, sus inmunosupresores, ¿sí? Entonces eso básicamente, Álvaro, hasta ahí te resolví tu duda. Ahí Andrea me dice, ¿hay dosis máxima hasta donde pueda dar metrotexate en el caso de AR? Dependiendo, no hay una dosis máxima, como te digo, las dosis oncológicas llegan hasta 1 gramo, ya, pero las dosis reumatológicas, lo mucho que he podido ver es 30 miligramos, ¿sí? Yo personalmente nunca he llegado a esa dosis. Menos mal que la enfermedad ha disminuido la actividad en menos dosis, si no tendría que haberlas aumentado. Y todo depende de educar al paciente también. Si el paciente te entiende cómo va a ser su seguimiento, pues lo va a hacer muy bien y te va a ayudar a remitir la enfermedad. Pero si el paciente no entiende, va a hacer lo que quiera con el corticoide, va a tomar el corticoide cuando quiera puede hacer Cushing y cuando quiera va a tomar el metrotexate y es un mal paciente, definitivamente no va a ir bien. Dice, los fármacos modificadores de la enfermedad, la única que va con ácido fólico metrotexate, sí, la única que va con metrotexate el ácido fólico con metrotexate, ¿sí? Ahí, doctora, creo que la dosis llega a ser 30 miligramos, pero van aumentando de 5 miligramos cada mes. Sí, la verdad, como te digo, como hay otras formas de tratar al paciente y como los efectos adversos aumentan conforme va subiendo la dosis del metrotexate, pues yo personalmente nunca he llegado a esa dosis, se inactiva mucho antes, ¿ya? Y por ahí revisando historias, sí, tampoco creo que mis colegas, ya, de la I de los de mayo no creo que hayan llegado a 30. Pero se puede ir subiendo, en realidad cuando esté en 15,
puedes ir subiendo cada semana 2.5, 17.5, luego a la siguiente 20, luego 22.5, hasta 25, ¿no? Y bueno, hay pacientes que sí tienen las posibilidades económicas, desde el inicio ya le das la flunamida y se inactivan. Realmente el mes siguiente vienen inactivos. ¿Se puede iniciar terapia biológica desde el inicio de la enfermedad? Renzo me dice eso. Sí, efectivamente, se puede iniciar terapia biológica desde el inicio de la enfermedad. No es necesario hacer todo el proceso del metrotexate y de la leflunomida o terapia combinada. Sí, se puede, y está en la guía, solo que como cuestan tan cara, pues los seguros no te permiten que primero pases terapia biológica. Te ponen un ítem ahí bien chiquitito, solo uso de terapia biológica cuando haya pasado, o sea, o no responda a tratamiento con DIMARS previamente, ¿ya? Pero sí se puede desde el inicio dar terapia biológica. Sí se puede y se da. Seguimos, ¿ya? Si tienen alguna duda más, por favor, ahí nomás me lo hacen saber o levantan la mano diciéndoles que los biológicos, si bien es cierto, son fármacos efectivos, y ahí no es que en el 100% sea efectivo, ¿sí? No es la panacea, por cierto. El conveniente son las enfermedades oportunistas. Entonces, en ellas, cuando reciben terapia biológica, previamente les debemos haber vacunado contra hepatitis B, neumococo, para evitar las neumonías, ¿ya? Y su vacuna para la influenza. Después se inicia terapia biológica. Obviamente le tenemos que haber descartado tuberculosis. En nuestro medio es muy frecuente. Entonces, si tú le das biológico a un paciente con riesgo de tuberculosis o ha tenido tuberculosis antes, puedes activar la tuberculosis. Entonces, contraproducente. Entonces, previamente tienes que desfocalizarle todo, que los dientes estén bien, que no tengan ninguna infección, ni pulmonar, ni urinaria, ni nada. Porque si tú le das el biológico a un paciente que está infectado, lo puedes mandar a UCI y fallecer, ¿ya? Entonces, con mucho cuidado. Dentro de las terapias biológicas, de los anti-TNF, ¿ya? Que van contra el factor de necrosis tumoral, que ustedes saben que está aumentado en artritis reumatoide, y dentro de ese grupo está el etanercept, que se da subcutáneo semanal, está el infliximab y el adalimumab, y el certolizumab y golimumab, que son endovenosos mensuales. El siguiente grupo está el rituximab, que es un anti-CD20, ¿ya? El tercer grupo está el abatacept, inhibidor de la coestimulación de los linfocitos T. El cuarto grupo está el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor de la interleuquina 6, o es un anti-interleuquina 6. Y el otro grupo es el grupo de anakinra, que casi no se usa. El anakinra se usa más en AIJ, artritis idiopática juvenil, porque es antagonista del receptor de interleuquina 1, ¿ya? Aquí lo van a ver en la imagen, cada uno con su receptor, ya anti-TNF, todas estas, golimumab, infliximab, etanercept, certolizumab, adalimumab, el anti-interleuquina 1, la anakinra, ¿sí? Aquí la manito, anti-interleuquina 6, tocilizumab, ¿sí? Anti-interleuquina 17 está el secukinumab, ¿sí? Eran los estudios previos con esos códigos, pero ahora ya tiene nombre, secukinumab. El abatacept contra el receptor de la célula T, ¿ya? Y el rituximab anti-CD20, ¿ya? Esos son los biológicos, no vamos a profundizar más, pero más o menos ya saben en qué momento lo usamos. Y criterios, el objetivo, en el Treat2Target, el objetivo del tratamiento es que mi paciente llegue a la remisión. ¿Qué quiere decir? Que esté con actividad cero o que tenga baja actividad, por lo menos baja actividad decimos, ¿ya? Y si llegó a baja actividad, estás haciendo un buen trabajo, ¿ya? Entonces, según el EULAR, tiene criterios de remisión. Veamos, miren, según el EULAR, mi paciente está en remisión si
si solo como máximo tiene una articulación dolorosa y una articulación tumefacta. El PCR tenga una medición menos de 1 miligramo por decilitro y la valoración de actividad por el paciente de 0 al 10 está en menos de 1 o 1, ¿ya? Y numéricamente que tenga un SDAI, un SDAI de menor o igual a 3.3, ¿ya? Y según el AS28, remisión es menos de 2.6, según el SDAI, remisión es menor o igual a 2.8 y según el SDAI, remisión es menor o igual a 3.3. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? En conclusión, tu paciente va a estar bien si solo tiene una articulación dolorosa, una articulación tumefacta como máximo. Le estás dando, imaginemos, monoterapia, como bien ahí preguntaron, y pues no le quieres dar terapia combinada y solo tiene una articulación inflamada, filtras esa articulación y ya, mejora totalmente, ¿ya? Entonces nos valemos también ahí de los corticoides para hacer infiltración. Y por último, tratamiento de las comorbilidades. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune crónica, como ustedes saben, deformante, incapacitante, pero que no mata al paciente. Es decir, riesgo de vida inminente por una artritis reumatoide por la misma enfermedad, difícil. ¿Por qué fallece el paciente con artritis reumatoide? Por enfermedades cardiovasculares e infecciones. Causa de muerte más frecuente en pacientes con artritis reumatoide son enfermedades cardiovasculares, un infarto de miocardio, un ACV, infecciones que lo llevan hasta UCI y fallecen, neumonías. Entonces, tenemos que estar al tanto no solo de la enfermedad, como ustedes se dan cuenta, tenemos que estar al tanto de todos sus sistemas. Entonces, todo paciente con artritis reumatoide desde el inicio de basal tiene que tener un perfil lipídico, colesterol total, triglicéridos, mandarlo al cardiólogo para su evaluación basal y si no tiene ninguna patología, anualmente enviarle que le haga su ecocardio, su EKG, ¿ya? Todo paciente con artritis reumatoide, la misma artritis reumatoide produce osteoporosis. El tratamiento, los corticoides producen osteoporosis. Tiene dos factores de riesgo ahí. Entonces, prevenir la osteoporosis. Y ustedes van a ver que el paciente utiliza más de 7.5 miligramos al día de corticoides por más de 3 meses a esa dosis, sí o sí le tienen que dar profilaxis para osteoporosis, que lo escribimos en diapositivas anteriores y dijimos que le damos citrato de calcio, 1500 miligramos más vitamina D, ya 800 unidades internacionales como profilaxis. Y por ahí, si tiene alguna edad, un factor de riesgo más, le pueden pedir hasta la densitometría ósea. Y si lo encuentran osteoporosis, pues darle el tratamiento para la osteoporosis, ya completo, no solo profilaxis, sino el tratamiento completo que lo van a ver en sus clases si es que todavía no lo han hecho. Infecciones, prevenir las infecciones, les dije que tengan todas sus vacunas, estar al tanto, si tienen infecciones de vías respiratorias, darles tratamiento adecuado y oportuno, más que todo, ¿sí? Hasta ahí, ya, hasta ahí la clase. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Veo aquí que ayer han tenido seminario de artritis reumatoide. Si todavía les queda duda sobre la artritis, por favor, es momento de preguntar. Doctor, eso de que se logra la remisión de la enfermedad, por ejemplo, con metrotexate, ¿el tratamiento es de por vida? Mira, el tratamiento no es de por vida, ya eso es uno, pero tienes que retirar el metrotexate, retirarlo, por ejemplo, y me pasa muy seguido, les doy tratamiento con 15 miligramos y les va muy bien, ya está en remisión, y hago que estén con 15 miligramos por lo menos, se dice la bibliografía, mínimo 1 año, idealmente 2 años. Y en esos años no ha habido ninguna activación de la enfermedad, siempre el DAS28 ha estado menos de 2.6. Entonces, al segundo año lo que puedo hacer es disminuir la dosis de metrotexate. No le interrumpo,
Inmediatamente lo que hago es disminuir el test en 15, le bajo a 12.5 el primer mes, al siguiente mes le bajo a 10, al siguiente a 7.5, ¿sí? Y luego le puedo retirar, ¿ya? Puedo hacer eso, pero a la paciente le tienes que explicar que la enfermedad no está curada, la artritis no se cura, solo se controla y que tiene que estar viniendo, apenas tengo un dolor, pues iniciará todo el tratamiento que normalmente lleva, ¿ya? Pero puede darse el caso que le retiraste la medicina y este paciente va muy bien, pero puede darse otro caso en la que está con 15 miligramos, le disminuyes a 10 miligramos, va muy bien, le disminuyes a 7.5 y empieza con los dolores articulares. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú te das cuenta que ahí la paciente va muy bien con 10, pero con 7 ya no. Entonces le dejas, esa es la otra indicación, le dejas a la mínima dosis en la cual su cuerpo esté inactivo. O sea, te das cuenta, 7.5 ya se activa, 10 miligramos no, entonces le dejas con 10. Si bien es cierto, no lo has retirado el medicamento, pero le estás dando menos dosis. Y por lo tanto, eh, menos dosis implica menos efectos adversos. ¿Sí? Hasta ahí, Milagros, te he contestado tu pregunta. ¿Tiene alguna duda más? Misas. Vamos con Jair. ¿Cuál era el efecto del citrato de calcio y cuál es la dosis para su tratamiento? A ver, el citrato de calcio, como su nombre le indica, tiene calcio. El tratamiento de la osteoporosis es con calcio. Entonces, básicamente lo estamos indicando, en este caso, que no tiene mi paciente osteoporosis, dosis profiláctica, ¿ya? Citrato de calcio o carbonato de calcio también le pueden dar. Eso lo van a hacer en su clase de osteoporosis, más vitamina D. A esa dosis, 800 unidades internacionales, ¿ya? Diario, todos los días después de almuerzo, ¿ya? Esto también tiene sus cualidades, sus indicaciones que lo van a ver en la clase de osteoporosis. Eso como profilaxis, ¿ya? Pero si tu paciente le evalúas, tiene riesgo de osteoporosis, pide su densitometría y en la densitometría tu diagnóstico te sale osteoporosis, le tienes que dar citrato de calcio y además un bifosfonato o un fármaco anabólico. Bifosfonato es un antirresortivo y, por ejemplo, triparatide es un fármaco anabólico que forma hueso. En cambio, el antirresortivo evita que se siga resorcionando el hueso, perdiendo calcio el hueso. Entonces, si es que le tratamiento, le agregas un bifosfonato, ¿sí? Eso lo van a ampliar un poco más en la clase de osteoporosis. ¿Sí, Yair? A ver. Doctor, ¿existe algún otro efecto adverso de terapia combinada aparte de la hepatotoxicidad por ejemplo, el síndrome de Steven-Johnson? La verdad no he visto ningún reporte de síndrome de Steven-Johnson, pero ustedes saben que eso es idiopático. Cualquier persona con susceptibilidad podría tenerlo. Yo no he visto nunca. Pero sí, la hepatotoxicidad es uno de los efectos adversos más frecuentes, pero otro efecto adverso común también pueden hacer los pacientes un poco de linfopenia, leucopenia, pueden hacer anemia por la misma enfermedad o anemia también por el medicamento, ¿sí? Pero Steven Johnson, muy raro, ¿ya? A ver, hablando de hepatotoxicidad, nadie lo ha preguntado y como nadie lo ha preguntado, vamos a seguir. Miren, si ustedes ven, ya ahorita te contesto la pregunta, Yair, ahorita en embarazadas. Muy interesante pregunta. Si ustedes ven que al tercer mes su TGO que inicialmente estaba bien, 32, el TGP 34, al tercer mes está en 200, está en 300, es más de 3 veces del valor normal superior de transaminasas. Lo primero que tienen que hacer es suspender el metrotexate. Entonces, ustedes dirán, ¿en qué momento suspendo el metrotexate si, por ejemplo,
la TGO, TGP al mes siguiente sube un poco, por ejemplo, está en 60, no está al doble, está menos del doble, o está en 50, no está al doble, está alterado sí, pero no está el doble, ni 3 veces. ¿Cuándo se suspende el metrotexate por hepatotoxicidad? Cuando sobrepasa 3 veces del valor normal superior. ¿Ya? Entonces, en este momento suspenden el metrotexate y eligen otra medicina. ¿Ya? O verifican, quizá no es el metrotexate, quizá es una infección que está afectando el pulmón, el hígado, quizá una hepatitis que se está iniciando, puede tener otras causas, también tienen que verificar todo ello. A la pregunta de Yair, en caso de que la paciente esté embarazada, ¿cómo seguiría su tratamiento? Sí, fíjese, lo van a llevar en drogas en reumatología, pero de las drogas que nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, biológicos, de los biológicos que se puede usar en gestantes es certolizumab, ¿ya? Certolizumab es el único biológico que se usa en gestantes. Certolizumab pegol. Ahora, de los DIMARS que se puede usar en gestantes, no se puede usar metrotexate, no se puede hacer leflunomida, ya tampoco sulfasalacina. Lo que se puede usar es hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina sí puedes usar en gestantes, ¿ya? Esa es tu única opción. Y corticoides también puedes usar en gestantes, ¿ya? Hasta ahí sus preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene una duda? A ver ahí, en gestantes, sí, pues. Ah, ¿en qué momento tiene que embarazarse la paciente? Por ejemplo, es una paciente joven, todavía no ha tenido hijos, y le estamos dando metrotexate, le estamos dando leflunomida. El mejor momento es cuando esté inactiva. Cuando esté inactiva, pues le retirarás el metrotexate, la leflunomida, y le darás hidroxicloroquina para protegerla. Y en ese periodo se puede embarazar. Se ha dado el caso también que, a pesar de la explicación que le hemos dado al paciente que no se debe embarazar dado que está consumiendo fármacos teratogénicos, se embarazan. Gracias a Dios, el feto no tuvo ninguna deformación ni nada por el estilo, pero le cambiamos, ¿no?, a hidroxicloroquina. Y a veces, como les dije, me parece la primera clase, el lupus se puede activar con el embarazo. En cambio, la artritis reumatoide se puede inactivar con el embarazo. A veces no es necesario que le demos ninguna medicación, pero después de que nace el bebé nuevamente se activa, ¿sí? Así que hay que estar alertas de todo lo que suceda con nuestro paciente, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda más? ¿Cómo le fue? Cuénteme su seminario de ayer. ¿Le fue muy bien? ¿Cómo fue? ¿Tiene alguna duda más al respecto? Porque ayer fue seminario de artritis reumatoide. Ya, hoy día, por favor, estén atentos a la clase de lupus, porque mañana hacemos seminario de lupus, que va a estar interesante también, así que estén atentos. A ver, otra pregunta de Álvaro. Doctora, ¿y si con hidroxicloroquina en embarazadas no ceden los dolores, qué se puede realizar? Podemos subir la dosis de corticoides, sí podemos usar un poquito más de dosis de corticoides o darle un analgésico, paracetamol básicamente les agregamos, ¿sí? Es bien raro que una embarazada esté activa, es rarísimo, pero si por ahí se da y si por ahí solo es una articulación, le puedes hacer infiltración, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien, creo que hemos
hemos terminado la clase. Les agradezco inmensamente que hayan participado. Se dan cuenta que si participan, pues podemos ampliar algo más que no están en las diapositivas. Ustedes saben que nuestras diapositivas solo son de apoyo, de ayuda, pero con sus preguntas podemos ampliar mucho más. Sí, vamos a dar por terminada la clase, vamos a dejar de grabar. Si alguien tuviese alguna pregunta, me